buenos días a todos. Mi nombre es Carmen Ramírez, subgerente de inversiones de Ficosa Pensiones y Cesantía. Vamos a dar inicio a nuestro webinar por respeto a todos los que se conectaron puntualmente. Sabemos que son personas ocupadas, así que el conferencista compartirá con nosotros 45 minutos de su conocimiento y al final habrá un espacio de 15 minutos para poder responder cualquier pregunta que puedan tener. Se ha habilitado la opción de preguntas, el Q&A y también el chat privado en caso que lo quieran utilizar para que puedan escribir cualquier duda. Lo pueden hacer durante la presentación y al final les estaremos dando las respuestas. Para darles una formal bienvenida, les cedo la palabra a nuestro presidente ejecutivo, Sergio Stefan Saibe. Gracias, Carmen. Buenos días a todos. Estamos emocionados de tenerlos esta mañana aquí con nosotros para recibir este webinar del ahorro a la abundancia. Estamos seguros que lo van a considerar muy productivo. Sabemos que valoran su tiempo y estamos muy agradecidos que lo estén compartiendo esta mañana con nosotros. Tenemos hoy un expositor internacional, especialista en pensiones, tiene muchos años de elaborar en la industria en su natal Costa Rica. Eh, Hoy queremos resaltar lo importante que es el ahorro a largo plazo, la constancia del ahorro y ser disciplinado. Como administradores del patrimonio que ustedes nos han encomendado, es importante que nosotros seamos transparentes en dónde invertimos, que seamos un inversor prudente y que busquemos el mejor balance de riesgo-rendimiento posible. Hoy hablaremos un poco de esto también. Finalizo con una frase célebre de Albert Einstein que dice así: el interés compuesto es la octava maravilla del mundo. El que lo entiende, lo gana. El que no lo entiende, lo paga. Que disfruten mucho del webinar y buen día. Gracias, don Sergio. Y ahora con ustedes les presento a Malbert Cerdas Herrera, quien cuenta con una licenciatura en Administración de Empresas y una licenciatura en Contaduría Pública. Cuenta con maestría en Economía con énfasis en banca y mercados de capitales. Tiene certificaciones de agentes de corredor de bolsa, certificados de Bloomberg en monedas, renta fija y renta variable. Se ha desempeñado como director de inversiones de Bullish and Bearish. Fue head de inversiones de Popular Pensiones en Costa Rica, además de profesor universitario destacado en cursos de finanzas avanzadas y derivados financieros. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a Malbert. Bienvenido, Malbert. Muchas gracias, Carmen, y a Sergio por la invitación y a todos los presentes para poderles transmitir este mensaje. Una de las cosas que uno tiene que valorar siempre en la vida, decían ahorita que el tiempo es importante para todos y no hay mejor momento para entender que el tiempo es importante como cuando uno ya está por retirarse o cuando está por pensionarse. La mejor forma de aprovechar ese tiempo es ahorrando. Y la abundancia llega si uno disciplinadamente va ahorrando a través del tiempo en un fondo de pensión que le va a permitir vivir esos últimos años de vida en una mejor manera. Por eso es que es importante siempre tener claro el papel que desempeñan los fondos de pensión a lo largo de nuestras vidas. Y ojalá que uno, conforme concientice e interiorice uno ese concepto, se lo vaya transmitiendo a las futuras generaciones, porque en el fondo eso es lo que hace las naciones ricas en diferentes partes del mundo, esa forma de transmitir el ahorro y el pensamiento de abundancia en función de esa disciplina para ahorrar. Y eso se va enseñando con el tiempo, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de unos conceptos relacionados en todo lo que está en torno a las pensiones. Y siempre es importante tener claro que nosotros cuando estamos jóvenes es cuando estamos en esa etapa productiva, y cuando ya estamos en la parte de adulto mayor es cuando más bien necesitamos dinero para atendernos, ¿verdad? Necesitamos medicamentos que nos ayuden, etcétera, ¿verdad? Lo que ha pasado últimamente a través de la evolución de la humanidad es que con la mejora tecnológica, las mejoras en la salud, lo que ha venido sucediendo es que la edad de nosotros se ha estado alargando. Nosotros ahora tenemos una mayor expectativa de vida que nuestros antepasados, y eso ocurre principalmente porque nos alimentamos de alguna forma mejor o tenemos mejores condiciones para ir a donde el médico, o hay innovaciones tecnológicas a nivel de medicina que nos permiten alargar la vida, ¿verdad? Entonces,
Ahora ya no se habla ni de la tercera edad, ahora estamos hablando de la cuarta edad. Entonces imagínense qué difícil es para un fondo de pensiones mantener una persona que antes se retiraba a los 65 años y vivía a lo sumo 5 años más, si ahora se pensiona a los 65 y vive hasta los 80, 90 y hasta 100 años, ¿verdad? Entonces, ese es el dilema que tienen los fondos de pensión y por eso es que es importante ahorrar para tener un futuro financiero sólido, ¿verdad? Ahora, para entender las pensiones, una de las cosas que nosotros tenemos que ir visualizando es que son aportes que nosotros vamos a hacer de manera recurrente y ese aporte y ese ahorro lo que va haciendo es generando un rendimiento, un interés compuesto, como decía la frase de Albert Einstein, ¿verdad? Entonces, ese interés compuesto es lo que me va a generar que evolucionemos en ese ahorro y en ese capital que vamos a tener para cuando ya nosotros nos retiremos. Entonces, es una forma de ir garantizándose un dinero para cuando nosotros estemos jubilados. En esa etapa donde ya no somos tan productivos, ¿verdad? Aquí hay excepciones en el mundo, ¿verdad? Aquí en Costa Rica hay un señor a los 100 años que anda lazando vacas y anda con toros y de todo. Entonces uno se queda sorprendido, pero eso no es la realidad de todo el mundo. Por eso es que uno tiene que planificar, porque hay personas que a los 70, 80 años, pues ya necesitan que los acompañen, necesitan que los ayuden. Entonces, uno tiene que pensar en esta parte tal vez trágicamente y decir, ok, yo esperaría que a los 80 años ya yo tener estas condiciones, este dinero, por si me pasa algo, por si requiero de cierto tipo de medicamento. Entonces, esa es la función de la pensión, ¿verdad? Principalmente complementar ese ingreso y tener algún dinero para esas eventualidades. Ahora, ¿cuáles son los tipos de pensiones que tenemos alrededor del mundo? Existen dos tipos, los públicos y los privados. Las pensiones públicas nacieron con un objetivo de tener un ahorro común, una olla común en la que vamos a invertir el dinero de todos los que están participando como trabajadores y ahorrantes, y ese dinero se va invirtiendo y de ese dinero donde antes había una masa crítica importante de aportantes, se va haciendo un ahorro para pagarle a unos poquitos pensionados. Entonces, antes había mucha gente trabajando y habían poquitas personas ya pensionadas. Y lo otro es que la expectativa de vida era muy cortita, ¿verdad? Entonces una persona que tenía 65 años, que vivía hasta los 70, pues eran 5 años lo que había que sostenerlo en ese tramo de su vida, ¿verdad? Entonces teníamos muchas personas aportando para esos 5 años de esa persona jubilada. Así funcionan las pensiones públicas. Sin embargo, se ha empezado a dar problemas a nivel del mundo, ¿verdad? Vemos protestas en Francia porque alargaron la fecha de jubilación, porque ya el monto que se tiene ahorrado no es suficiente para mantener a todos los pensionados que hay y los futuros pensionados, entonces no va a alcanzar el dinero. Eso es un dilema que tienen muchos fondos de pensión alrededor del mundo. Está pasando en Francia. En España ya se habla de que las pensiones deberían de tener algún cargo al presupuesto nacional. En Costa Rica se está buscando ver si se alarga la edad de retiro, pero voy a sintetizar que los problemas de los fondos de pensión se resumen en tres cosas. El primer punto es, si yo me retiro a los 65 años y vivo hasta los 80, ese es un dilema. Son 15 años en los que el fondo no tenía previsto tener retiros porque la expectativa de vida se ha ido alargando. El segundo dilema es, normalmente estamos acostumbrados a hacer un aporte bajito. Y ese aporte bajo que estamos realizando, pues es el que hace que ahora con el alargamiento de la expectativa de vida no alcance. Y lo otro que es importante siempre considerar es cuánto rinde mi fondo en el sector público, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que hacer una magia entre esos tres factores para ver cuál es el grado en el que tenemos que meterle más cambios o ajustes para poder hacer sostenible el régimen. Sin embargo, los regímenes públicos a nivel global están empezando a enfrentar problemas. El primer país que tuvo un problema serio al respecto fue Chile. Y básicamente lo que pasó en Chile fue que quebró el sistema público y se crearon las administradoras de fondos de pensión, que es básicamente lo que tenemos en Costa Rica y lo que tenemos en Honduras, lo que tenemos en Chile, Perú, México, Colombia, y sirven como un complemento al público. Uno debería preocupadamente tener más apoyo sobre el privado que sobre el público. El público no sabemos qué va a pasar. En el público, si bien es cierto, tenemos un ahorro,
podría pasar lo que pasó en Chile. Entonces, dada esa preocupación, nosotros deberíamos de empezar a pensar en cuánto tengo en mi régimen privado, ¿verdad? ¿Cuánto es el ahorro mío propio, el que está a nombre mío, ¿verdad? No en el público que está a nombre de todos. Ese es de todos y no es de nadie. En cambio, el privado es mío, mío. Suena egoísta, pero bueno, así es como funciona la pensión, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las ventajas del público? Pues bueno, es un ahorro común que tenemos todos, que compartimos. La desventaja es que no sabemos si nos va a alcanzar el dinero para todos. ¿Cuál es la ventaja del privado? Pues la ventaja del privado es que es un ahorro personal, que yo sabré hasta dónde aporto y ese es el principal meollo. Ahora, ¿cuál es la desventaja? Mucha gente lo que ve como desventaja es que egoístamente no es un ahorro colectivo. Pero bueno, esa es una cuestión que va en los principios que uno debería tener como persona y decir, bueno, pues yo tengo que preocuparme por mi ahorro y si alguien no se preocupó por su ahorro, pues no sé, es una persona que no fue organizada. Ahora, en el mundo normalmente existen o solo sistemas públicos, ¿verdad? Estamos hablando de países como España, Francia. En Europa es muy raro digo yo, porque dependen mucho del sector público y eso ha hecho que tengan muchos problemas a nivel social. En el lado norteamericano son más fondos privados, de hecho son solo fondos privados, pero eso representa que nunca han tenido un problema sobre sus pensiones. ¿Por qué? Porque cada persona es consciente de su ahorro y busca ahorrar en función de lo que él desea tener de pensión. Países como Japón tienen un régimen público y han enfrentado, ya están empezando a enfrentar problemas y quizás es el país que más problemas va a enfrentar por la longevidad que tienen los japoneses, ¿verdad? Entonces, eso los va a empezar a llevar en algún momento a tener un problema muy grande. El problema de estas situaciones cuando una población se envejece eh, y hay muchos pensionados y el sistema de pensiones se agota, es que llega en el peor momento esa situación en la que el régimen de pensión no tiene dinero. Y es cuando están pensionados, cuando la gente no está trabajando y no hay plata en el fondo de pensión. Eso es trágico, eso pasó en Chile. Entonces, imagínense en que los pensionados pasaron de una situación de tener una pensión a vivir en la calle y con hambre. Entonces, eso es lo que tenemos que prevenir. Para eso existen los fondos de pensión privados. En el lado del regulador es importante que tengamos claro que él lo que busca es que controlar y dar un marco normativo para que las personas que participan en el fondo de pensión se sientan seguras, para que en esa seguridad que tienen, dado el marco regulatorio que existe, se vea que hay transparencia, diversificación y varios puntos relativos a la buena gestión de los fondos. Por ejemplo, en el reglamento se habla del inversor prudente y esta parte es muy importante porque el inversor prudente es como buen padre cuando ahorra para sus hijos. Básicamente es una función en la que busca una adecuada rentabilidad en un equilibrio con las condiciones de seguridad, liquidez y diversificación de riesgo. Esa diversificación de riesgo se da porque los fondos de pensión tienen unos límites de inversión ya predefinidos por el regulador. Esos límites de inversión si suenan feos porque son un límite, uno dice, pucha, es un límite, ¿no? Pero el límite lo que busca de buena manera es que las inversiones sean gestionadas de una forma en que no exista una alta concentración en algo. Imagínense en Brasil, por ejemplo, me acuerdo un ejemplo muy extraño, un fondo de pensión no estuvo muy bien diversificado, invirtió grandes sumas en un producto financiero y el producto financiero colapsó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tuvieron una pérdida importante por una mala diversificación. Por eso es que el regulador juega un papel muy importante en esto de supervisión, de vigilancia y ayudarles a los gestores para tener todo lo que es un equilibrio entre lo que son los riesgos asumidos y las inversiones que se están haciendo. También el regulador define condiciones de seguridad, rendimiento, liquidez y diversificación de riesgo y eso es para el beneficio de los afiliados. Entonces, esos límites de inversión lo que van a definir es hasta dónde puedo invertir en algo. Puede ser que algo se vea muy bueno y que queramos invertir más de ese límite, pero el límite está definido para no sobrepasar y que sea una tragedia en algún momento. Entonces, los límites son saludables al final del día.
¿Cuáles son los principales retos que tenemos? Bueno, algunos de los problemas que tenemos es en los fondos de pensión, como vengo mencionando, el alargamiento que tenemos nosotros en la edad, ¿verdad? Nosotros cada día tenemos una mayor expectativa de vida. Ya no hablamos de la tercera edad, hablamos de la cuarta edad. Entonces, los sistemas de pensión van a tener un problema de sostenibilidad a largo plazo. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser conscientes. Nada más imaginémonos el siguiente escenario. Pasan 10 años y, por ejemplo, en Costa Rica está definido que para el 2035 el fondo de pensiones se vuelve deficitario y eso lo que quiere decir es que ya no le alcanza el dinero que le ingresa para pagar las pensiones que van saliendo. Entonces ahí el fondo se va a empezar a erosionar de una manera acelerada. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene un fondo de pensión invertido, ese dinero que está invertido genera rendimientos para pagar las pensiones, más los aportes. Pero ¿qué pasa cuando ya no alcanzan los aportes y no alcanza el dinero, el rendimiento de las inversiones para pagar las pensiones? Me empiezo a comer el patrimonio. Y cuando me empiezo a comer el patrimonio, se va erosionando el fondo y va a llegar un momento en el que esa aceleración se vuelve exponencial y entonces llega un punto en el que nos comimos el patrimonio y vamos a tener un montón de afiliados, pensionados ya en ese momento, personas que estuvieron pagando el fondo de pensión, que estuvieron aportando y al final del día dicen, ¿y ahora qué recibo yo si yo pasé ahorrando en este fondo que ahora no tiene dinero? Entonces, esos retos de sostenibilidad a largo plazo son importantes visualizarlos desde ahorita. Y la forma más responsable en la que nosotros lo podemos enfrentar es haciendo nuestro propio ahorro y asumiendo uno la responsabilidad que uno debería tener en el ahorro de uno, ¿verdad? En esa, suena así como muy redundante pero lo que quiero es que quede muy claro que en manos de ustedes y en manos de nosotros está cuál es ese destino que vamos a tener. Entonces, en la esperanza de vida, como viene alargándose, les decía que si un fondo de pensión a los 65 años se pensionaba a alguien y a los 70 la gente se estaba, bueno, esa era la expectativa de vida, fallecía, pues son 5 años de pensiones. Estamos hablando de 60 meses que le dieron pensión, pero ahora está llegando a niveles de 85 años y más. Entonces, ese alargamiento lo que está haciendo es que no le alcance el dinero que aportó la persona durante toda su vida, ni los rendimientos para esa pensión. Si ustedes se ponen a hacer un calculito muy sencillo, ustedes dicen, ok, yo estoy aportando al Seguro Social tanto, y lo multiplican por la cantidad de meses que ha trabajado, por la cantidad de años, meses por años, y ahí ustedes van a ver cuánto han ahorrado. Y les garantizo que se van a llevar un susto, porque cuando yo les pongo a hacer ese ejercicio, la gente se da cuenta que no tiene dinero acumulado ni para 5 años en el ingreso actual. Entonces, ese aumento de la esperanza de vida es lo que está erosionando y dificultando que las pensiones sean sostenibles. Entonces, no debemos tener una dependencia del sector público, tenemos que tratar de tener una mayor dependencia del sector privado. Entonces, ahí es que tenemos que aprovechar las condiciones que nos están dando para tener un fondo de pensión privado. Ahora, el seguro social lo que les da es un salario menor al salario mínimo. Entonces, imagínense, ustedes van a pasar de una situación en la que tienen un ingreso a los 65 años, se pensionan y reciben un salario menor al salario mínimo. Entonces, uno dice, ¿y ahora cómo hago para pagar el resto de cosas? Yo gastaba un poquillo más que eso. Yo sé que ahorita no pago transporte ni otras cosas, pero va a tener que pagar medicamentos y visitas a los doctores. Entonces, esa situación es la que a usted le va a generar un desbalance. Por eso tenemos que buscar un complemento, porque ese salario mínimo puede ser que no le alcance. Más si usted está por encima del salario mínimo en muchas veces, ¿verdad? Entre más lejos esté usted del salario mínimo hoy, más difícil va a ser cuando se pensione ajustar su presupuesto. Y esta es la situación que estábamos hablando, ¿verdad? En los años 70 habían familias que tenían un montón de hijos y entonces ese montón de hijos trabajaban y aportaban para la pensión de una persona. En los 90 se fue erosionando, esto se le llama inversión de la pirámide poblacional, así es como se le dice, digamos, técnicamente. Pero bueno, lo que está pasando en esa inversión de la pirámide poblacional no es ni más ni menos que cada día las familias tienen menos hijos. Entonces, ahora una familia tiene 2 hijos y esos 2 hijos tienen que mantener una pensión. Posteriormente, yo no sé, ahorita las familias tenemos un hijo y un perro, ¿verdad? Entonces, si el perro no trabaja, ¿verdad? Entonces ese no aporta nada. Entonces, imagínense, son dos, papá, mamá, un hijo
y el perrito, ¿verdad? Entonces ese hijo va a tener que trabajar para para cubrir la pensión del lado público de los dos papás, entonces se vuelve muy complicado. ¿Y qué pasa si en una familia de 3 hermanos de antes, ¿verdad? Solo uno tiene un hijo y nadie más tuvo hijos, entonces se vuelve muy complicado porque van a haber 6 personas en esa situación que están pensionados y solo un nieto, ¿verdad? En esa familia. Entonces, esa es la situación que está pasando alrededor del mundo y es algo que tenemos que entender, parte del cambio demográfico que existe. Ahora, ¿por qué es importante y dónde se ve el poder del ahorro? Esto es, si nosotros empezamos a una edad temprana a ahorrar, empiezo a acumular riqueza. Y eso se da por el interés compuesto. Mucha gente usa ese tipo de frases que suenan muy bonitas, ¿verdad? Pero para explicarlo de una forma muy sencilla el interés compuesto es el dinero que yo invierto, recibo una ganancia y reinvierto esa ganancia y otra vez recibo una ganancia y reinvierto esa ganancia. Y otra vez recibo una ganancia y la reinvierto. Esa reinversión es a lo que se le llama interés compuesto. Tenemos certificados de depósito a plazo que tienen interés compuesto, también tenemos otras inversiones que generan interés compuesto. Entonces, Warren Buffett decía, él empezó muy temprano, a una edad muy temprana a trabajar como pregonero, los que reparten periódicos, y decía, a mí lo que me costó fue llegar a mi primer millón, ya después todo se volvió muy sencillo. ¿Por qué? Porque él decía que en el primer millón lo que más le costó fue la disciplina de estar ahorrando, invirtiendo y reinvirtiendo la ganancia de manera disciplinada. Como él lo logró hacer, a él llega al primer millón. Él es uno de los hombres más ricos del mundo, pero él lo logró haciéndolo con ahorro e interés compuesto. Por eso es importante entender que esa es la mejor herramienta que nosotros tenemos para tener una pensión en el futuro y estar tranquilos en esa situación o en ese panorama. Ahora, ¿cuáles son los ejemplos de ahorro y por qué tenemos que iniciar temprano? Bueno, los ejemplos de ahorro son las inversiones que tenemos en fondos de pensión, ¿verdad? Las que les ofrece Ficosa. Entonces las pensiones son de renta variable a diferencia de los certificados de depósito a plazo que son de renta fija. ¿Y cuál es esa diferencia entre pensiones de renta variable y pensiones de renta fija? Los certificados de depósito de renta fija, perdón, ahí hice un enredo de palabras. En el de renta variable, que son los fondos de pensión, es porque los rendimientos no son constantemente iguales. ¿Y por qué varían? Porque un día compran un certificado de depósito a plazo de un banco, otro día compran un bono de la Secretaría de Finanzas, otro día compran un bono de gobierno de un país específico. Entonces esa variabilidad hace que los rendimientos no sean iguales siempre. Como es una inversión a largo plazo, no todos los días las tasas de interés son iguales. Todos los días las tasas de interés varían. Entonces, eso le da variabilidad al fondo. Entonces, tenemos que tener claro que los fondos de pensión están sujetos a esa variabilidad. En cambio, un certificado de depósito a plazo, si usted lo hace por un año, pues por un año usted sabe cuánto va a recibir. Matemáticamente sabe exactamente cuánto va a recibir. Lo que pasa es que al siguiente año, cuando usted le toca renovar, ¿va a renovar a la misma tasa? No. Pero bueno, ya usted sabe que por el otro año va a recibir la misma tasa. Entonces, por eso es que se llama renta fija versus renta variable. Al final del día, las bolsas de valores a nivel global siempre tienden, históricamente desde 1929 a la fecha, la bolsa de Nueva York ha rendido más que cualquier inversión en renta fija. ¿Por qué? Porque el poder que tienen las empresas para generar utilidades por los productos que venden a nivel global pues generan mayores rendimientos que lo que puede generar uno en renta fija. Entonces aquí tengo un ejemplo que es bastante interesante para entender cuál es ese poder del ahorro y el interés compuesto. Tenemos a don Carlos, ¿verdad? Que es un joven de 25 años que empezó a ahorrar 600 lempiras por mes y él con un rendimiento como el que tiene el fondo del 7% y sabemos que él se va a retirar a los 65 años. Ahora, puede ser que la decisión del cambio se retire después porque eso ha estado pasando, pero digamos que en este escenario se retira a los 65 años y Carlos va a tener ahorrado para el momento de su jubilación 1.574.888 lempiras. Entonces vean que él tiene ya un monto importante. ¿Y cuántos fueron los aportes totales que él hizo? 288.000 lempiras. Entonces vamos a ver la diferencia que hay entre los aportes totales realizados y el monto que tiene al final
Eso es el poder del interés compuesto, de que el fondo de pensión tomó el dinero, los aportes, y lo invirtió y lo reinvirtió y lo reinvirtió a lo largo de 45 años, 40 años, y en esos 40 años logró acumular esa masa de dinero. Esa parte es importante entenderla. Y vean que ya Valeria, que empezó a los 35 años a hacer el ahorro con las mismas condiciones de ahorro y rendimiento, pues tiene 731.982 lempiras y aportes realizados por 216.000 lempiras. Vean que ahí la diferencia no se nota tanto en la cantidad de valor que generó. Claro, se está más que triplicando el monto, pero no es como en el caso de Carlos, que fue casi que se multiplicó por 6 o 7, ¿verdad? Entonces, en ese escenario, es donde el interés compuesto de esos 10 años hace mucha diferencia. Y ya tenemos a Raúl, que Raúl empezó a los 45 años, así como yo empezó, ¿verdad? Entonces ya tiene 600 lempiras ahorradas a un rendimiento, perdón, de ahorro mensual al 7%, y al final de los 65 años él va a tener 312.556 lempiras. Vean que solo hizo aportes por 144.000 lempiras, que fue el monto de los 45 años a los 65 años. En esos 20 años apenas aportó eso, pero el dinero se duplicó y un poquito más del doble, ¿verdad? Entonces, ahí es donde vemos el poder del interés compuesto. Claro, en el caso de Carlos, que tiene un tiempo más de ahorro, pues ese interés compuesto le jugó muy a favor. Es invertir y reinvertir y reinvertir. Por eso es importante entender que los fondos de pensión van a invertir a largo plazo. Puede ser que en el corto plazo, en el muy corto plazo, nosotros veamos que existe mucha variabilidad en los fondos de pensión y eso es normal, es normalísimo. Lo que sí pasa es que en el largo plazo siempre son positivos. La bolsa de Nueva York, por ejemplo, en el 2008 cayó y en el 2012 ya estaba recuperado y con ganancias. En el 2022 cayó y es momento de invertir en la bolsa, ¿verdad? Entonces, siempre van a existir momentos en que la bolsa cae y uno lo que tiene que tener claro es que en ese punto, cuando ve la bolsa que cayó, es cuando hay que invertir. Y les voy a poner un ejemplo, porque el mercado de acciones o el mercado bursátil siempre es el más injusto de la vida. Resulta que ustedes pasan al frente de una zapatería y ven zapatos al 50% y ustedes se meten y compran zapatos. Eso es muy normal que pase. Bueno, al menos yo lo hago, porque yo prefiero pagar la mitad por los zapatos que porque el doble, ¿verdad? Entonces yo prefiero ir y comprarlos a la mitad de precio, así me ahorro el resto y lo meto al fondo de pensión. Entonces, en ese punto que tenemos los zapatos al mitad de precio, uno aprovechó esa oportunidad de comprar más barato. Pero ¿qué pasa cuando uno llega y ve la acción de Apple que pasa de 200 a $100? La gente se asusta y dice, no, cayó y no sé qué. La gente normal se asusta. Los inversionistas que ya van tomando más experiencia en esto, lo que hacen es que compran. Si ustedes ven que las tasas de interés suben en el mercado local, lo que tienen que hacer es comprar. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que hay un evento que afectó las condiciones normales del mercado y ese aumento de las tasas de interés, pues hay que aprovecharlo. Normalmente pasa por ciclos. Todas las economías, todos los países, todo tiene ciclos y en esos ciclos hay que tratar de aprovechar las tasas altas y en las tasas bajas hay que tener cuidado, ¿verdad? Entonces uno tiene que manejar esa parte, que me imagino que Carmen es especialísima en eso y se la sabe. Ella sabe cómo es esa dinámica. Entonces, en las opciones de inversión, tenemos algunos tipos de inversión como las acciones, ¿verdad? Y esos van a depender de las utilidades de las empresas. Ahí lo importante es saber cuáles empresas seleccioné, por qué las seleccioné, cuál es el tipo de economía en la que está sujeto su comportamiento, ¿verdad? Hay empresas, por ejemplo, yo siempre pongo un ejemplo que una acción como Johnson & Johnson es buena idea comprarla siempre. ¿Por qué? Porque pasta de dientes y papel higiénico siempre vamos a usar. Pero una acción, por ejemplo, de petróleo, tiende a tener más volatilidad porque hay momentos en que el mundo deja consumir un poquillo de combustibles y de petróleo, entonces no sabemos si va a seguir vendiendo de la misma manera o una acción como la de Apple, cuando saca un nuevo producto, pues tiende a vender más y entonces eso genera más ingresos y termina generando más utilidades. Entonces vean que ese es el panorama que hay alrededor de las acciones. En el caso de los bonos, lo que tenemos que ver es cuál es el ciclo económico en el que está el país o la economía en la que estamos tomando la decisión de invertir en bonos. Las tasas de interés son altas en este momento a nivel global por condiciones de inflación.
Entonces, ¿es buen momento comprar bonos? Sí, es buen momento comprar bonos, al igual que es buen momento comprar acciones. Esto solo ha pasado 3 veces en la historia de la bolsa, pero bueno, pasó en 1969, fue una, y en el 2022, no recuerdo la otra, en que la bolsa en la parte de bonos y en la parte accionaria se volvieron atractivas las dos al mismo tiempo. Este es buen momento para eso. Los fondos mutuos son inversiones colectivas. Por ejemplo, fondos de pensión de Chile invierten en fondos mutuos, fondos de pensión en Costa Rica invierten en fondos mutuos, fondos de pensión en diversas partes del mundo invierten en fondos mutuos. ¿Qué es lo que está pasando cuando un fondo de pensión invierte en un fondo mutuo? Lo que está buscando es un fondo muy especializado en inversiones de cierto tipo. Entonces yo invierto en un fondo que es especialista en tecnología. Entonces yo sé que ese fondo va a tomar las mejores decisiones porque tiene una mejor análisis y tiene todo un equipo de trabajo analizando las inversiones en ese sector. O invierto en un fondo de nuevas tendencias. Entonces sé que es un fondo de pensión que va a estar enfocado en buscar cuáles son las nuevas tendencias económicas y empieza a invertir en ese tipo de acciones. Entonces, lo que voy usando yo con los fondos mutuos y los bonos y las acciones es combinando todo eso para diversificar el riesgo del fondo de pensiones. Vean que esa diversificación y esa gestión del riesgo es lo que le va a permitir a ustedes tener una cartera con menos riesgos y tratar de maximizar ganancias. Esa es la importancia de un fondo de pensión. ¿Yo puedo hacer eso con mi ahorro pequeñito? No. ¿Un fondo de pensión lo puede hacer? Sí, porque tiene el ahorro de mucha gente. Entonces vean que esa característica que separa mi ahorro individual para yo poder hacer una estrategia de inversión versus el ahorro colectivo es la diversificación del riesgo. Esa es la característica principal que la separa. Porque yo digamos que tengo $10,000 ahorrados ahí y voy a ir a salir y voy a hacer una diversificación, pues no voy a poder comprar mucho. Hay muchos bonos que no los puedo comprar porque son de $10,000 en adelante. Puedo comprar unas cuantas acciones y no puedo comprar ningún fondo mutuo. Entonces, al final del día terminé comprando 4 o 5 acciones y se acabó. Esa fue mi diversificación. En cambio, en un fondo de pensión, como tiene más dinero, va a poder diversificar más. Entonces, ustedes con un ahorro que tienen en el fondo de pensión razonable, con ese ahorro ustedes van a permitirse hacer una diversificación importante. Por eso es bueno contactar la asesoría, porque el asesor de pensiones de ustedes es el que le va a buscar cuál es el riesgo en el que ustedes deberían de estar y de qué depende cuál es el riesgo que yo pueda asumir de mi edad de retiro. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 80 años, no voy a invertir en bonos de Venezuela, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ahí llega Venezuela y dice que no paga y pues ya me quedé ahí con las ganas de que me den el dinero, ¿verdad? Y yo con 80 años y sin dinero, ¿verdad? Pero si yo tengo 25 años, me van a decir, ah, no, se puede arriesgar un poquito más. Por eso es importante que se acerquen a la persona que los asesora en la parte al asesor de pensiones, porque él es el que evalúa los riesgos y es el que mejor va a estar definiéndole la estrategia de inversión que ustedes deberían de tener para lograr un riesgo-beneficio más adecuado a la edad suya. Siempre es importante entender que mi pensión depende de mi edad. No es lo mismo la pensión que va a tener, el riesgo que puede tomar Carlos, que empezó a los 25 años, que Valeria, que tiene 35, ¿verdad? Porque ya ella está más cerquita de pensionarse y conforme estoy más cerca, pues tengo que ir haciendo ajustes en esa estrategia de inversión, ¿verdad? Muy importante siempre es que los fondos de pensión tengan transparencia para saber en dónde están invirtiendo. Y en esa transparencia es básicamente el cimiento sobre el cual se construye la confianza entre al administrador y los clientes, ¿verdad? En conclusión, ¿cuáles son las principales importancias que debemos resaltar siempre? El concepto del riesgo y beneficio. Siempre es importante diversificar, siempre. Yo tengo un ejemplo para la diversificación que es un poco extraño porque tenía un profesor que lo daba a modo de chiste, decía que el único que nosotros tenemos que diversificar todo, ¿verdad? Y entonces él dice que él diversificaba el riesgo pareja. El problema es que diversificar el riesgo pareja multiplica el riesgo suegra. Entonces, por eso es que no todos los riesgos se diversifican. Esto espero que lo tomen a modo de chiste, ¿verdad? Pero en inversiones sí hay que diversificar todo. Tenemos que tener un fondo de pensión como el que vimos ahorita, diversificado por países, por industrias, por emisores, etcétera, ¿verdad? Y eso me va a dar tranquilidad porque quiere decir que no estoy expuesto a una única inversión.
A modo de ejemplo, ¿qué pasaría si yo en vez de tener un fondo de pensión tengo un bono de Venezuela y Venezuela deja pagar? Ahí ese es el mejor ejemplo de cuál es el concepto de diversificación. En cambio, supongamos que en el fondo, que no hay, ¿verdad? Nada más lo estoy poniendo como ejemplo, ahorita lo vimos en el video, no hay inversiones en Venezuela. Supongamos que hay inversiones en bonos de Venezuela y es un pelín, un 1%, y Venezuela deja pagar. No es lo mismo si yo tengo el 100% en Venezuela y deja de pagar, que si dentro de mi fondo de pensión tienen inversiones en Venezuela y deja de pagar porque representa el 1%. Por eso es importante el concepto de riesgo-beneficio. Siempre hay que diversificar. Lo otro que es importante, planifiquemos. Vean la diferencia que existía entre Carlos, Valeria y se me olvidó el nombre del último, de Eduardo, creo que era. Entonces, del último compañero que teníamos en el modelo. Entonces, si uno tiene claro que el interés compuesto va a generar un papel trascendental para yo generar una buena pensión, lo que tenemos que pensar es en algunas cosas como, por ejemplo, no empecé a los 25 años, pero nunca es tarde para empezar. ¿Ok? Puedo empezar ya. Siempre es buen momento para empezar un fondo de pensión, siempre es buen momento para un ahorro. Que lo mejor era empezar cuando la edad de Carlos, sí, pero si no pasó en ese momento, no se haga menos y hágalo ya. En Costa Rica hay un ejemplo de un señor que tiene una pensión bastante grande porque acumuló riqueza a través del tiempo de su vida y hoy con los rendimientos de la pensión de él, le tiene un fondo de pensión a los hijos y a los nietos. Entonces yo digo, pucha, usted se imagina que desde que uno nace, tiene un fondo de pensión con un aporte, aunque sea un único aporte de 600 lempiras. ¿Cuánto va a representar esas 600 lempiras cuando él tenga 18 años? Si ya hay 18 años acumulados de riqueza, ¿verdad? Y entonces cuando él empieza a trabajar a los 25, suponiendo que va a la universidad y todo lo demás, ¿cuánto va a representar ese monto? Entonces, cuando él hace el segundo aporte, cuando tenga 25 años, pues ya va a tener un importante monto acumulado. Entonces, esa es la importancia de la planificación y de tratar de transmitirle eso a los hijos de uno. Después hay que tomar acción. Y el tomar acción es no no hay que ahuevarse si no empecé a los 25 años. Puedo empezar ya, puedo empezar a los 45 años, nunca es tarde. Y recordémonos que conforme aumenta la expectativa de vida, probablemente va a aumentar la expectativa del laboral de nosotros. Vamos a trabajar más años, ¿verdad? Entonces no hay que echarse a menos. Siempre es importante empezar en algún momento, tomar la acción y de una vez empezar a planificar desde ahorita, porque el futuro financiero lo podemos empezar a gestar y a construir desde ahorita. Esta es dos frases que me gustan mucho porque a veces uno cuando en la vida no hace algo que debió haber hecho, tiene ese reflejo. Entonces a mí me hace, ¿verdad? Me llama a la reflexión perdóname por no haber cumplido tus sueños. Y uno a veces no cumple sueños de uno por diferentes motivos, ¿verdad? Temores, despreocupación, falta de planificación, todo eso hay que dejarlo de lado. Hay que sentarse en algún momento y tomar acción y decir, ok, a partir de ahorita tengo que hacer esto. Y la frase para cerrar es, recuerda, una pensión bien planificada no es solo un plan financiero, es la llave que desbloquea la puerta a un futuro lleno de seguridad y libertad financiera. Fomentamos cultura de ahorro hoy para tener calidad de vida mañana. Espero que les haya gustado mucho la charla y estamos abiertos a las consultas. Gracias, Malbert, por su ponencia. La verdad es que es muy enriquecedora. Ya tenemos algunas preguntas. A ver, Carlos Mejía nos dice, ¿qué porcentaje de mis ingresos es el ideal para aportar a mi fondo de pensiones? Siempre pensando desde el punto de vista de una pensión, entre más es mejor, ¿verdad? Pero uno normalmente, dependiendo de la edad que tenga, si está como Carlos, ¿verdad? De 25 años, pues puede darse el lujo de empezar con un 10%. Si ya estamos como Valeria, pues va a tener que aumentar un poquito ese porcentaje para poder compensar esos años en los que no hizo aportes. Entonces eso puede llevarlo al casi 15%. Y si ya está de 45 años en adelante, pues va a tener que buscar hacer un sacrificio un poquito mayor. Pero básicamente así es como funciona, ¿verdad? Ese tiempo se compensa en función del porcentaje, el tiempo no aportado se compensa con ese porcentaje más mayor que voy a ir haciendo.
Gracias. Nos dicen por aquí, ¿cómo podríamos saber las tasas de interés que pagan los que reciben de las inversiones de nuestros dineros del fondo de pensión? Eso lo estuvimos viendo, digamos, en el boletín que estaba en la página. Ahí salen los rendimientos y Carmen me puede confirmar esa parte, ¿verdad? Sí, de hecho, nosotros enviamos un estado de cuenta trimestral donde ustedes pueden ir viendo el rendimiento que se va acumulando durante el año y también al descargar la ficha técnica del portafolio de inversiones que nos mostró Malver, ahí siempre nosotros ponemos pues los rendimientos del año. Ok, dice Oscar Galicia, ¿qué porcentaje de diversificación recomienda entre los fondos de pensión en dólares versus lempiras? Esa pregunta siempre me llama mucho la atención porque ocurre en casi todos los países latinoamericanos. ¿Cuánto ahorro en dólares? ¿Cuánto ahorro en mi moneda? Y la respuesta va a decir, este no me dijo nada al final, pero la respuesta más correcta, es, yo tengo que ahorrar el porcentaje en lempiras que corresponda al dinero que yo voy a usar en mi país. Vamos a ver, yo tengo que cubrir en mi país alimentación, tengo que cubrir agua, luz, teléfono, etcétera. Ahora, todos esos gastos yo los voy a cubrir en mi moneda, ¿verdad? Porque estoy en mi país. Entonces, ese dinero ahorrado debe estar en mi moneda. En dólares, ¿qué voy a tener ahorrado? Y ahí resulta que Oscar quiere una parte mantenerse, pero también viajar fuera de Honduras. Entonces, esa parte es un gasto que va a tener en dólares. Entonces, esa es la parte que usted va a necesitar tener en dólares. Todo lo que usted requiera para viajar. Entonces resulta que apenas se pensionó a los 65 años, pues Oscar va a querer ir al próximo mundial y entonces en ese mundial pues va a tener una necesidad de dólares y después quiere ir al siguiente mundial y así sucesivamente. Entonces ese dinero que va a necesitar en dólares está en función de cuál es el objetivo al final, el uso que usted le va a dar. Entonces, si yo tengo una parte importante en mi moneda, ¿verdad? Que ahí es donde yo voy a tener mis principales gastos para cubrir los medicamentos, comida, etcétera, como pensionado, y el resto ya lo puedo hacer en dólares, porque esa parte es la que voy a usar para ocio, para pasear, para etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí es donde lo puedes balancear. Más o menos, si usted tiene una pensión por encima, un aporte por encima de lo que normalmente aporta la gente, digamos, estoy aportando un 10, un 15% en mi fondo de pensión, eh, y un 10% es con lo que la gente normalmente ya tiene una pensión sana en su moneda, pues ese 5% lo podría estar aportando en el fondo en dólares. Gracias. También nos pregunta Oscar, ¿cómo ve el desempeño de fondos de pensión en dólares para los 5 años? ¿Y cómo entender la inversión de grandes firmas financieras en criptomonedas? Ok, en la parte de los fondos de pensión para los próximos 5 años yo lo veo bastante positivo porque las tasas de interés a nivel global han subido, ¿verdad? Y entonces me permite hacer buenas inversiones tanto en acciones como en bonos. Entonces aquí va a depender mucho de cuánta oportunidad logremos tomar en esa inversión y montarnos en ese tren de tasas de interés altas, ¿verdad? Porque ahorita las tasas de interés en Estados Unidos, al menos, que es la referencia para los dólares, están por encima del 5%. Entonces, pensando en que las tasas estuvieron al 2%, entonces ha mejorado un 3%. Entonces, yo veo que los próximos 5 años, si se toman las oportunidades en este momento, que es cuando hay que tomarlas, el fondo va a tener unos 5 años con bastantes buenos rendimientos. Ahora, en la parte de las criptomonedas, yo tengo mi sinsabor en esa parte. Por un lado me gustan, he invertido en algunas criptomonedas, tengo un monto pequeño, tampoco es muy grande. Acuérdense que cuando uno invierte en este tipo de cosas, tiene que invertir dinero que no le duela, que si mañana llegó a cero, ni modo, llegó a cero. Así es como tienen que ver esa inversión, porque es lo más riesgoso en el espectro de las inversiones. Eso es lo más riesgoso y lo más especulativo que hay, criptomonedas. Eso es lo último que uno visualiza para invertir. Uno invierte normalmente en bonos, acciones, fondos mutuos, ya empieza con la parte de private equity, alternativos, y al último escalón, ya eso es cuando usted llega y empieza a capital ángel, y finalmente capital ángel se refiere a las inversiones, por ejemplo, de empresas que no han salido a cotizar en bolsa, que son apenas ideas, eso se llama capital ángel, y después de eso, criptomonedas. Pero
en Latinoamérica, por algún extraño motivo o por ineficiencias en el mercado financiero, la gente ha estado brincando de certificados de depósito a plazo a criptomonedas. Entonces, yo estaría con inversiones pequeñas en eso, no mucho. De hecho, en mi portafolio no representan el 5% de mis inversiones porque me daría temor que eso llegue a cero. Y si llega a cero, sé que esa parte del 5% me va a doler un poquillo porque obviamente duele, pero no me va a desbalancear porque yo sé que con lo que tengo en el 95% de mis inversiones, yo recupero esa pérdida y ni modo, pues fue un año perdido a nivel de inversiones totales, pero así es como lo tengo yo en mi mente. De acuerdo contigo, Malbert. Edwin Ham nos pregunta, mientras mayor sea mi aporte, supongo mayor es el monto acumulado de la pensión. Es correcto. Conforme, acordémonos que el aporte suyo, si es 600 lempiras, es el ejemplo que vimos ahorita, y llega a los 1.500.000 y algo mil, ¿verdad? Y si lo hace por 1.200, pues llega a 3 millones, ¿verdad? Y si hace 1.800, pues llega a los 4,5 millones, y así sucesivamente. Eso está en función de ese aporte, ¿verdad? Entonces ese aporte me va a generar más interés compuesto y ese mayor interés compuesto me genera más acumulación y esa mayor acumulación me genera una mayor pensión. Entonces, evidentemente, Edwin, usted tiene una muy buena idea. Si usted llega y aporta mucho dinero, pues usted va a tener más dinero. Es más, ayer me hicieron una pregunta bastante interesante. ¿Qué pasa si yo llego y de entrada aporto un montón de dinero? Pues de entrada ya usted va a tener, a partir de ahí, va a empezar a generar interés compuesto y ya después puede seguir haciendo aportes. Esa es otra forma, ¿verdad? Tengo un monto importante, no sé qué hacer en él, agarro y lo mete todo en el fondo de pensión y después sigue haciendo aportes. Entonces usted ya adelantó un poco de los años, ¿ok? Ok, aquí dicen los resúmenes que mandan al correo, el dato final que le dicen cuándo recibirá mensual, cuánto recibirá mensual es sumado entre todas las cuentas de pensiones que uno tiene, si uno tiene más de uno. Ok, yo te ayudo aquí, Malbert. Sí, se suman todas las cuentas de pensiones. Sin embargo, esto si está en plan contributivo de su empresa, si tiene aportes patronales, estos no son tomados en cuenta, sino solamente la parte personal. Pero sí se suman todas las cuentas de pensiones que se tienen. Y pregunta cómo puedo en línea recuperar mi usuario y contraseña. Ahorita le van a estar apoyando. Luego Héctor Izaguirre nos dice, ¿cuál es la garantía del fondo de pensiones en el caso de una recesión económica y quiebra de los bancos? Vamos a ver, en el caso de quiebra de bancos, me van a afectar si yo invertí en esos bancos, ¿verdad? Por ejemplo, los bancos que han quebrado en Estados Unidos han quebrado por cuestiones muy particulares. Por ejemplo, Silverbank, que fue uno de los que quebró, al banco lo que le pasó fue lo siguiente. Resulta que cuando suben las tasas de interés, la gente empezó a sacar dinero de las cuentas de ahorro. Y llega un punto en el que para el banco no es sostenible entregar todo el dinero que tiene, ¿verdad? Porque los bancos lo que hacen con el dinero cuando uno se los deposita es dar préstamos a largo plazo. Y entonces empiezan a tener un problema de ver cómo le devuelvo el dinero a los ahorrantes que estaban en mi banco. Entonces van quebrando por ese motivo. Muy resumido, ¿verdad? Entonces, esos bancos que han quebrado es por esa situación de alza tasas de interés. La gente dijo, ok, yo veo mejores rendimientos en fondos mutuos, en acciones, en bonos, ¿verdad? Que en lo que me da el banco como certificado de depósito a plazo. Eso hablando de Estados Unidos, ¿verdad? Y entonces en eso le generó una corrida bancaria, así es como se llama, una salida de mucha gente de las cuentas bancarias y prácticamente el banco se va descapitalizando. Entonces, por eso es importante entender esa dinámica en los bancos en Estados Unidos. En los bancos en Latinoamérica casi no estamos sujetos a eso porque nosotros tendemos a no hacer ese tipo de movimientos, de corridas. Y eso nos da más tranquilidad. Incluso un banco como Ficosa es bastante grande y tiene bastante músculo para enfrentar este tipo de salidas por la cantidad de clientes y de tamaño que tiene. Un banco entre más grande, por ejemplo, es mejor. En Estados Unidos los bancos que han quebrado no son los más grandes del sistema. En Honduras el banco más grande del sistema es Ficosa. En Estados Unidos el banco más grande de Estados Unidos está entre JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citibank, ¿verdad? Eso es muy difícil, Bank of America es muy difícil que esos quiebren por el tamaño, pero los más pequeñitos son los que han venido quebrando por ese tipo de situaciones.
Gracias, Malbert. Rufino Díaz Canaca nos dice, cuando hago los aportes al fondo, el banco me deduce el 9% y la diferencia me la capitaliza como aporte. Pregunto, ¿de los rendimientos obtenidos en las inversiones, el banco también hace deducciones o todo el aporte me es capitalizado? En teoría, todo tiene que llegar como un aporte, ¿no? Así es como funcionan los fondos de pensión, todo el 9%, ¿verdad? Nada más que usted compra, por así decirlo, la participación del fondo en el día específico que usted entró. Entonces, No, sí yo hay... creo, Malbert, ya creo que ya entendí un poquito la pregunta. Lo que pasa es que recuerda que nosotros como administradores tenemos que cobrar un fee para poder hacer nuestra labor de Ah, ok. administrar nuestros dineros. Ujú. Entonces, me imagino que Rufino lo que está diciendo es que nosotros, al momento de que él hace el aporte, él tiene una comisión por aporte del 9%. Entonces, Ah, ok. sí, esa comisión se resta del aporte y después ese aporte es el que, menos la comisión, es el que empieza a generar los rendimientos. Sí, y eso es parte de lo que así funcionan todos los fondos en diferentes partes del mundo, ¿verdad? Siempre en el aporte hay un fee que hay que pagar para entrar, ¿verdad? Listo. Buen día, gracias por la charla. ¿Quién vigila a los fondos de pensión? El, Aquí en Honduras es la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, a través de la Superintendencia de Pensiones y Valores. Exactamente. Y eso es importante tenerlo clarísimo, ¿verdad? Porque las comisiones de valores o los reguladores juegan un papel muy importante para la supervisión y que todos estemos tranquilos. Listo. Luego dice Reina Aguilar, una vez que alcanzo la edad para poder disfrutar mi pensión, ¿por cuánto tiempo gozaré de este beneficio? Vamos a ver, si usted ahorró mucho dinero, ¿verdad? Entonces usted llega y dice, ok, yo tengo 1.574.000 y si recibo 1.000 lempiras por mes, pues ahí más o menos tiene 1.574 meses, más o menos, más los rendimientos que vaya generando ese dinero que está ahí. Básicamente así es como se calcula, ¿verdad? Entonces, en función del monto que usted tiene ahorrado, usted dice, ok, yo tengo ahorrado 2 millones de lempiras, entonces si yo quiero recibir 1.000 lempiras por mes, pues ustedes agarran los 2 millones, los dividen entre 1.000 y me dan 2.000 meses. Entonces usted tiene ahí 2.000 meses para disfrutar de esa pensión. Y alguien me dice, ¿y qué pasa si yo vivo más de los 2.000 meses? Pues por eso es que hay que planificar tener un buen ahorro, ¿verdad? Para tener más de 1.000 lempiras y que le alcance hasta el último de sus días. En el peor escenario, todos los fondos de pensión tienen un beneficiario que van a ser nuestros familiares y esperemos que lo utilicen bien en el momento en que ya uno no esté. Por Listo. ejemplo, en Luego mi caso, Carlos Amayo Benjón, como empleado que recibe un sueldo fijo, ¿cuál es el paso? Perdón, no, no, Marvel. ya, no, listo. Listo. En Honduras, como empleado que recibe un sueldo fijo, ¿cuál es el paso para usar el fondo de pensiones para reducir el pago de impuestos sobre la renta y por ende aumentar mi rentabilidad? Carmen, ahí más bien me ayuda cómo es el trámite en el caso de ustedes. En Costa Rica básicamente nada más se le hace una deducción diferente a la persona, pero no se le toma en cuenta como las cargas sociales. Pero esa parte es importante. Voy a hacer un comentario no sobre el paso específico, sino en la importancia de lo que está preguntando Carlos. Carlos tiene clarísimo que yo ahí tengo un beneficio fiscal. Ese beneficio fiscal me cubre las comisiones y todo lo que ustedes se quieran imaginar y un rendimiento adicional solo por el hecho de estar ahorrando. Entonces es importante que lo aprovechen, siempre aprovechen ese beneficio fiscal porque su pensión va a estar en función del aporte que usted está haciendo, más ese beneficio fiscal, que es un rendimiento adicional, más el rendimiento que esté generando el aporte y ese beneficio fiscal. Entonces se vuelve una cascada muy importante en el rendimiento para los fondos de pensión. Totalmente de acuerdo, Mal, ¿verdad? Aquí, pues, básicamente, Carlos, nosotros, al usted hacer el aporte, nosotros le damos una constancia y esa constancia de esos aportes usted se la puede entregar a su patrono y el patrono tiene que hacerle el recálculo de los impuestos a pagar. O sea, sus aportes son deducibles de su sueldo bruto y de esa forma, pues, tu sueldo sale un poco más libre y reduce el pago del impuesto sobre la renta. Ok, luego Rufino Díaz Canacá también dice que si del rendimiento que se obtiene por las inversiones, el banco me capitaliza el 100% del rendimiento o me hace deducciones.
El banco, vamos a ver, cuando un fondo se Es que administra, dicen banco, pero es Ficosa el Pensiones. fondo. Sí, sí, eso Sí, pasa en toda Latinoamérica, no se preocupe, acá en Costa Rica le dicen igual. El fondo de pensiones, cuando reinvierte el dinero, capitaliza el 100% del rendimiento. Sobre el monto total cobra una comisión de gestión, pero vamos a ver, es sobre el monto total que usted tenga. Entonces, vamos a ver, si Rufino tiene 100,000 lempiras y ganó 1,000 lempiras este mes, entonces Rufino al final del mes tiene 101,000 lempiras y entonces esas 101,000 lempiras es las que va a reinvertir. Eso es el monto que tiene Rufino y va a ser creciente. Sobre el monto total, ¿verdad? De manera global, sobre los 101,000 lempiras, es sobre el monto sobre el cual la gestora siempre en cualquier parte del mundo cobra la comisión de administración. Entonces, es sobre el saldo total, es donde se cobra la comisión, pero siempre hay reinversión del 100% de lo que ustedes tengan ahí. Eso pasa en todos los fondos. de acuerdo, Malbert. Yo creo que ya nos quedamos sin tiempo. Las preguntas que no quedaron contestadas, nosotros nos estaremos comunicando con usted. Muchísimas gracias, Malbert. La charla espero haya sido muy provechosa para todos. Muchas gracias a todos por su participación. Sepan que en Ficosa Pensión y Cesantías le damos mucha importancia a su futuro financiero y valoramos mucho la confianza que ponen en nosotros. Tengan en cuenta que los valores de la transparencia, seguridad, liquidez y diversificación, como nos explicaba Malbert, son parte de nuestra operación diaria. Esperamos contar también con su participación para los próximos webinars que estaremos haciendo de manera continua con diferentes temas para seguir aprendiendo sobre los fondos de pensiones. Que tengan un buen día todos. Muchísimas gracias a todos y gracias por la invitación. Gracias, Albert. Que estén bien. Igual, hasta luego.